Pero en esta noche quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3. Y es maravillosamente esta poderosa palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón, especialmente en este tiempo. Libro de Proverbios, capítulo 22, verso 3, dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbio capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para este día, para vos. Pero quiero que abras también en el libro de Proverbios. Vamos a leer 3 versículos. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 15. Acabábamos de leer 22:3. Ahora, capítulo 14, versículo 15, dice: el simple todo lo cree. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Estoy leyendo Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y por último, libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 12. 27:12, Proverbio, dice así la palabra de Dios de la siguiente manera: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Si usted se da cuenta, leí 3 versículos, ¿sí? 3 veces en el libro de Proverbios está esta palabra. Esta palabra está escrita en el libro de Proverbios en tres capítulos. Ahora la pregunta: ¿por qué 3 veces en el libro de Proverbios? ¿Por qué está escrito qué es lo que Dios quiere decirnos? ¿Por qué Dios permite que en este libro queden registrados estos mismos versículos o versículos 3 veces? El avisado, Proverbio capítulo 22, verso 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Busqué otras versiones para entender mejor esta palabra. Una versión dice: el inteligente ve el peligro y lo evita. El que es torpe sigue adelante y sufre las consecuencias. Otra versión: el prudente ve el peligro y se esconde. Los incautos se arriesgan y sufren. Otra versión: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simple avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Y última versión: el sagaz ve el peligro y se esconde. El incauto sigue y lo paga. El sagaz ve el peligro y se esconde. El incauto sigue y lo paga. La palabra avisado busqué también para que podamos entender aún mucho más el propósito de esta palabra y el significado y el motivo, la razón por qué en el libro de Proverbio están 3 veces este versículo. Dije recién, es que Dios quiere que
seamos educados y que entendamos que debemos de ser avisados. El avisado significa inteligente, prudente, sagaz, precavido, equilibrado. Y una de las características del avisado, de una persona avisada, es una cualidad que consiste en actuar, hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión, con reflexión, para evitar posibles daños. Esa es una persona avisada. El avisado es inteligente, el avisado es prudente, el avisado es sagaz, el avisado es precavido, el avisado es equilibrado. Y las características del avisado, él habla con cautela, con moderación, con previsión, reflexiona para evitar algunos malos entendidos. Es una persona correcta. Y esto es lo que quiero poner en su corazón en esta noche. Que el inteligente, el avisado, ve el peligro. Escucha, es que lo que nosotros debemos de entender y comprender justamente que el avisado, la persona inteligente, el precavido, el equilibrado, ve el peligro. No es que el peligro lo toma por sorpresa. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que una persona avisada, una persona que reflexiona, una persona avisada, una persona que reflexiona, una persona equilibrada, es una persona que ve justamente el peligro. Lo dice la Escritura, lo dice así, la palabra de Dios. Para esa persona que no hay factor sorpresa. ¿Por qué? Porque el avisado dice que una de las características que tiene es que puede ver el peligro. El inteligente es el que ve el peligro. El hombre sagaz, el equilibrado, el inteligente, ve indudablemente el peligro y no hay factor sorpresas para él. No existe el factor sorpresa. ¿Por qué? Porque el avisado, el inteligente, puede distinguir y puede ver el peligro. No hay factor sorpresa, sino que tiene esa habilidad de poder prever el peligro. Tiene esa capacidad, tiene esa habilidad de prever, de saber antes. Tiene la capacidad de ver el peligro. Y la palabra prever significa ver con anticipación lo que va a suceder. Entonces, el mal no nos sorprende. No nos sorprende. ¿Por qué? Porque el avisado, el que prevé, ve justamente el peligro de antemano y entonces no tiene el factor sorpresa. Entonces no hay el peligro. No tengo dudas que en este año vamos a ser esas personas inteligentes, de ser un año a donde todo es incierto, pero la Biblia dice que el avisado ve el peligro. Este año 2021 es impredecible el año. Nadie sabe en definitiva, pero lo interesante, lo importante que Dios nos deja justamente esta palabra para el avisado, para que sepamos, para que podamos ver, para que podamos prever el peligro. Porque el avisado puede ver el peligro. Y para él, no hay un factor sorpresa. El inteligente, el sagaz, ve el peligro, tiene esa capacidad. Podemos ver justamente el peligro. La persona sabia, la persona inteligente, la persona equilibrada,
tiene esa capacidad que Dios ha puesto y transmite a través. Por eso las Escrituras, el libro de Proverbios, está 3 veces, Dios está diciendo, debes prestar mucha atención a lo que te estoy diciendo, a lo que te estoy informando. ¿Por qué? Porque debemos de ser educados. Debemos de prepararnos para evitarlo al peligro. Y eso es lo que es fundamental e importante para nuestras vidas, para nuestros corazones. Por eso dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde. No es que sea, cuando hablamos de que se esconde, no se trata de una persona cobarde que se anda escondiendo, sino que me voy al aposento, a mi aposento alto, a mi lugar de oración, me voy ahí a ocultar, me voy ahí a la oración, me voy a la adoración, me voy al lugar de la palabra, a nutrirme de la palabra y a nutrirme de la bendición de Dios. No es que soy un cobarde, sino que me aparto y me voy al lugar, al aposento alto, a buscar la fuerza, la fortaleza y la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque soy un hombre avisado, porque soy un hombre inteligente, porque soy un hombre equilibrado. Entonces voy a buscar en mi aposento, en mi lugar de oración, en mi lugar de intercesión, en mi lugar donde Dios me revela, donde Dios me habla, a donde Dios me ministra, a donde Dios me avisa y me muestra y me revela del peligro por la cual puedo ser dañado. Entonces, el avisado, dice la palabra de Dios, para él no hay factor sorpresa. No es que sale corriendo como cobarde, sino que me aparto. Me voy a un lugar de la palabra a nutrirme. Y eso es lo que es importante, pidiéndole a Dios que nos ayude. Por eso es tan importante la oración, su palabra, porque de esa manera nos adelantamos. A través de la oración nos adelantamos. No sé si cuando leíste o leíamos los evangelios, vemos al Señor Jesucristo en una de las oportunidades cuando Él le dice a sus discípulos, suban y adelántense mientras yo despido a la multitud. Y entonces él luego, después de haber despedido a la multitud, él se separa y se va al monte a orar. Y ahí está, no es que él se quedó por el peligro del mar, sino que él se quedó para prever, para buscar ayuda, para buscar una dirección. Por eso es tan importante la oración, como también es tan importante y fundamental la palabra. Porque la oración es lo que yo me conecto con Dios, busco la intimidad con Dios y Dios me revela a través de su palabra y trae revelación. Entonces, luego después dice la Biblia que a la 4ª vigilia el mar se desata con furia y es cuando él viene caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Dios le revela, porque Dios le mostraba justamente la condición, en qué condición se encontraban los discípulos. Temerosos, ¿recuerdas esa historia tan apasionante que estaban a punto de morir? Gente que ha nacido a la orilla del mar de Galilea, que eran pescadores, eran gente ducha, eran gente de esos trabajos, pero las olas llegaron a sembrarle temor y miedo, y aparece Jesús de Nazaret y ellos pensaban que era un fantasma, pero hasta que escuchan, y eso es lo extraordinario. Jesús le dijo, yo soy, y eso es lo que hace la palabra cuando nosotros escuchamos.
cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros nos apartamos y escuchamos la palabra de Dios es algo tan fundamental y tan importante, a tal punto que dice Pedro: Señor, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Y tú sabes que Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Eso es lo que produce justamente las promesas, esos son los que producen la palabra de Dios. No es que nos escapamos, no es que salimos huyendo cobardemente, sino que Él estaba esperando una revelación de Dios. Y eso es por eso el avisado dice que ve el peligro. El avisado ve el peligro y se esconde, pero el simple. Y cuando hablo acerca del avisado y de apartarnos y de separarnos para ir a buscar la presencia de Dios y buscar la ayuda de Dios, en el libro de Isaías, el capítulo 26, versículo 20, dice así la palabra de la siguiente manera. Libro de Isaías, capítulo 26, versículo 20, dice: anda, pueblo mío. Esta es palabra para la iglesia, para la gente que conoce a Dios, para la gente que tiene temor de Dios, gente que ama a Dios. Dios por eso siempre, Dios te revela y Dios te habla, como en esta noche. Qué preciosa es esta palabra. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Estoy leyendo el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 20. Anda, vamos, pueblo mío, dice Dios, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Versículo 31, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Es tremenda la palabra. Dios dice: escóndete, pueblo mío, anda y escóndete un poquito, un momento. No es mucho tiempo, inclusive dice, es un periodo, es un tiempo pequeño. Es un tiempo pequeño a donde vamos a nuestros aposentos, a donde vamos a buscar nuevas fuerzas, a donde vamos a recibir nuevas fortalezas, a donde nuestra visión se aclarará, a donde vamos a recibir la bendición de Dios, a recibir la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios está sentado en su trono. Y cuando habla de sentarse en su trono, está hablando acerca de la misericordia de Dios. El hecho de que Él esté sentado habla de la misericordia de Dios. Pero cuando Él se levanta, como dice en el versículo 21, ya no se levanta justamente con misericordia, ¿sí? Porque dice: he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar. Entonces ya no actúa en misericordia, para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Cuando Dios se levanta, y eso es un tiempo. Hay un tiempo malo que está mencionando las Escrituras. Hay un momento malo que vendrá sobre los moradores de la tierra. Entonces, en ese tiempo malo, lo que nosotros, el avisado, cuando ve el peligro, el avisado es el que ve el peligro, el avisado es el inteligente, es el sagaz, es el equilibrado, que tiene esas características que son fundamentales e importantes, que puede ver el peligro. Entonces, ¿qué hace? Acudo. Como Dios le dijo al profeta Elías: anda y escóndete en el arroyo de Querid. Yo he enviado los cuervos para alimentarte. Hay un tiempo malo, hay un tiempo difícil, pero no es que vas a enfrentarlo. Dios te dice: ven a tu aposento.
ven hacia mí, a buscar el refugio, a buscar la fortaleza, a buscar la guía, a buscar una dirección, por un poquito, dice, por un momento, hasta que Él pueda actuar. Y eso es lo importante. Dios te dice que podemos entrar, debemos de entrar en su aposento y cerrar la puerta y escondernos un poquito, como hizo el profeta Elías. Por orden de Dios, Dios le dijo, anda al arroyo de Querib, escóndete ahí. Luego después le dijo, sal del arroyo de Querib, porque el arroyo de Querib se secó, vino el momento malo, dice, anda, yo he ordenado a una viuda, ella te va a alimentar. Y eso es lo extraordinario cuando nosotros aprendemos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hubiese sido de la vida de Elías si Elías no se iba al arroyo de Querib? Sería una persona simple. Sería una persona en la cual sufriría el daño. Sufre justamente. Por eso cuando nosotros vamos al aposento alto, vamos al lugar de la presencia de Dios, es a buscar, vamos a adorar, vamos a orar, vamos al lugar de la palabra, vamos al lugar de recibir nuevas fuerzas. Pero eso es del avisado. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El simple es el incauto. El simple es el torpe. Simple, la traducción del hebreo dice que el simple debe de pagar el daño. Tiene que pagar el daño. El sagaz ve el peligro y se esconde. El incauto sigue y lo paga. Recibe el daño porque es simple, es incauto, porque es torpe, porque no es prudente, porque no es avisado, porque no ve el peligro. Es una persona simple, no ve el peligro, no recibe el consejo, no le presta atención, por eso sufre el daño y tiene que pagarlo. Y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón y quiero ponerte también en tu corazón, que la palabra de Dios dice el avisado, el precavido, el que prevé, el que observa. Yo creo que nadie que va manejando y que ve el peligro y no hace nada y recibe el daño. No. Si ves el peligro, lo esquivas, porque sufrirás el daño. Entonces, por eso es fundamental, es importante que nosotros podamos entender. En las Escrituras he encontrado justamente acerca de la vida de una mujer. Una mujer extraordinaria, una mujer avisada, una mujer previsora, una mujer inteligente, una mujer que dice que su estima sobrepasa, dice que no se puede medir con ninguna cosa, su estima. Es impresionante la vida, porque su estima sobrepasa largamente inclusive hasta las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque es una mujer avisada, porque es una mujer precavida, porque el avisado ve el peligro y no sufre daño. Estamos viviendo en un año impredecible. En momentos, no solamente en momentos impredecibles, estamos en años de elecciones aquí en la República Argentina. Y tú sabes las circunstancias y las situaciones en las cuales se está viviendo. Por eso Dios en esta noche está dejando esta palabra para vos y para mí, para que nosotros podamos obedecer, para que nosotros, porque Dios te está avisando, porque eres una persona inteligente, porque eres una persona precavida, porque eres una persona equilibrada. Por eso Dios te habla. Por eso Dios te ministra, por eso Dios te revela justamente las cosas que van a suceder.
para que puedas prever, para que puedas prepararte para el momento malo, para el día malo. Entonces, para prepararme para el día malo, entonces yo tengo que apartarme, separarme, ir a mi aposento alto. Libro de Proverbios, capítulo 31. Libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 10. Escucha lo que dice las escrituras de esta mujer impresionante, de una mujer previsora, de una mujer avisada, de una mujer inteligente, de una mujer sagaz, de una mujer maravillosa, extraordinaria, precavida, de una mujer prudente. Y dice así la palabra, Proverbios 31, verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Su estima, su corazón, una mujer visionaria. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¡Wow! Es impresionante. Es impresionante una mujer prudente, una mujer sabia. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia dice que la destruye, la simple. Wow, impresionante. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Es impresionante. Es una mujer previsora, es una mujer prudente, es una mujer equilibrada. Porque no solamente ella se encarga de su marido, no solamente se encarga de la educación, de la crianza y el desarrollo de sus hijos, sino dice que mira una heredad y la compra. Y quizás esa heredad, esa tierra está llena de maleza, está llena de escombros. Ella la limpia y planta viña, le coloca un valor agregado. Escucha, le coloca un valor agregado a esa tierra. No solamente ella está encargada justamente de su marido y de sus hijos, sino esta mujer dice que da ración a su familia y también a sus criados. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Una mujer en las cuales para ella no existe el factor sorpresa. No existe el factor sorpresa. Es una mujer sabia. Es una mujer inteligente, como vos. Sí, como vos. Porque Dios te está hablando a vos. Para que no sufras el daño. No seas una mujer simple, no seas un hombre simple. Debemos de ser personas sabias, personas inteligentes, personas precavidas. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. No tiene temor del día malo. No tiene temor del frío, del invierno. ¿Por qué? Porque su familia está vestida de ropa dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en sus vestidos. Es una mujer fina. No se pone cualquier ropa.
es una mujer fina, es una mujer delicada, es una empresaria. No solamente se preocupa por su marido, no solamente se preocupa por sus hijos, sino que considera la heredad, la compra esa tierra y le coloca un valor agregado. Planta, saca las malezas y planta viñas y le pone un valor agregado. Y se viste de lino fino y púrpura. Es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cinta al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe del porvenir. No hay factor sorpresa para esta mujer. Es impresionante. Por eso dice la Biblia, el avisado. El avisado. El avisado, el precavido, el prudente, el sagaz, el equilibrado. Puede ver el peligro. Puede distinguir el peligro, pero se esconde. Pero no se esconde como un cobarde. No es que sale huyendo como un cobarde, sino que se va a su cámara secreta. Se va a su aposento alto. A hablar con el Creador. Con aquel que diseña. Con aquel que instruye. Con aquel que educa. Con aquel que levanta, que da fuerzas. Que ilumina. Porque su palabra ilumina nuestro caminar. Su palabra es lámpara a mis pies. Por eso decía el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, con atesorar su palabra. Él dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hace telas y vende y da cinta al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras. Y se ríe del porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Cuando ella habla con cordura, porque esa es una de las características. Esa es una de las características del avisado, del prudente. Es una persona que ve el peligro. Es una persona precavida. Es una persona que no habla mal o que incomoda a otros, sino que sale sabiduría de sus labios. Transmite justamente una paz, transmite seguridad. Por eso su marido y sus hijos están confiados. Por esta mujer previsora. Abre su boca con sabiduría y la lengua de clemencia está en su lengua. Consideran los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levanta, sus hijos la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Porque su estima sobrepasa a las piedras preciosas. Su estima, su valor. Considera. Esta es una mujer avisada. Esta es una mujer que para ella no existe el factor sorpresa. Porque ella tiene una visión. Ella, ¿qué es lo que hace que sea diferente? Es que ella se aparta. Ella se aparta a su aposento alto para hablar con Dios. Ella busca a Dios. Ese es lo maravilloso, lo extraordinario que menciona las Escrituras. La palabra de Dios, una mujer previsora. Pero no solamente es eso lo que nosotros debemos de entender y comprender, que es lo que Dios requiere para nuestras vidas. El domingo pasado compartía la palabra hablando acerca de Jonathan y su paje de arma. Que debemos de tener la iniciativa. Y esa iniciativa es fundamental para nosotros. No estar esperando como que otros me ayuden.
que otros me den una mano, que alguien tenga misericordia de mí. Hablamos justamente acerca de algo que yo tengo que tomar una iniciativa. Y dijimos que no es una iniciativa a lo loco, a la aventura, no es algo suicida, sino que en el aposento alto, cuando estás en el aposento, cuando estás en la presencia de Dios, ahí es cuando Dios empieza a ministrar tu vida, ahí es cuando Dios empieza a hablar a nuestros corazones, ahí es cuando Dios empieza a hacer cosas maravillosas y empieza Dios a revelarte. Hasta el punto, dice las Escrituras, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Ni siquiera ningún ojo lo pudo ver, ni siquiera ningún corazón, ninguna mente lo pudo pensar, ni siquiera ningún corazón lo pudo sentir. Son las cosas que Dios tiene preparado, que Dios tiene preparado para vos y que Dios tiene preparado para mí. Pero lo fundamental es eso, ser avisados. Porque el avisado, la característica y una de las virtudes que tiene este varón, o que tiene este hombre, o que tiene esta mujer, es que ve el peligro. Puede distinguir el peligro. ¿Y quién crees que nos da esa característica? ¿Y quién crees que nos da esa habilidad y esa capacidad? Es solamente Dios. A través de su palabra, a través de la oración, a través de la adoración, a través de entrar en el aposento alto y cerrar la puerta por un poquito, por un momento. No es todo el tiempo, por un momento. ¿Por qué? Porque cuando viene el peligro, y ese es el problema. Hablaba días atrás de que Saúl estaba con sus hombres de guerras, estaba con los sacerdotes, pero estaban descansando debajo del árbol. Y al ver Jonathan la condición del rey y del sacerdote, entonces ellos toman la iniciativa. Dios nos va a ayudar. ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién es el que tiene la última palabra? Es Dios. ¿A quién vas a acudir? ¿A quién vamos a acudir? ¿Quién nos va a avisar? El que puede solamente avisar es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Alfa y el Omega, es el principio y es el fin. Es Dios mismo. ¿Tú sabes lo que va a pasar en el mes de febrero? ¿Tú sabes lo que va a suceder durante este periodo, durante este año 2021? Es impredecible. Por eso Dios nos dice, atento, cuidado. Él nos quiere prever, Él nos quiere revelar, Él nos quiere enseñar. ¿Para qué? Para que no sufras daño, para que no pagues y no sufras daño. Por eso es tan importante que el avisado ve el peligro y se esconde y no huye como cobarde, sino que va a la presencia de Dios y le dice: Señor, revélame. ¿No dice así el profeta Isaías? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los secretos de Dios son justamente para los que creen y para los que entran en ese tiempo. Y este es el tiempo. Y este es el momento. Quizás estás cansado de ser dañado, ultrajado, herido. Tu cuerpo está lleno de cicatrices externas y cicatrices internas en el corazón. ¿Por qué no recibir una palabra? ¿Por qué no recibir un consejo de Dios?
¿Por qué no creer a estas promesas? ¿Por qué no creer a esta palabra que el avisado ve el peligro, pero el simple sufre el daño, sufre las consecuencias? Porque es simple, porque es incauto, porque no sabe, porque es un necio. Porque el necio dice en su corazón: no hay Dios. Pero los sagaces, los inteligentes, los prudentes, los equilibrados como vos, sabemos recibir la palabra, sabemos atesorar la palabra, sabemos de creer a la palabra. Y cuando vemos el peligro, nos salimos huyendo. Somos como Elías, que obedecemos a Dios. Y Elías no le cuestionó a Dios: ¿cómo puede ser que los cuervos traigan carne si ellos son carroñeros? Él obedeció. Porque ese es nuestro deber: creer a Dios y obedecer. Crees en Dios y serás bendecido, serás protegido. Crees en el profeta y serás prosperado. Este año no solamente debemos de ser avisados, sino también en este tiempo debemos de tener la iniciativa para emprender cosas grandes en el poder, en la gracia, en el amor y en la misericordia de Dios. Si nunca tomaste una decisión, si solamente siempre sufriste daño desde tu temprana edad, ahora ya eres un adolescente, o quizás ahora ya eres un grande, ya estás grande, eres una persona adulta, pero siempre has buscado una respuesta y nunca las respuestas han sido satisfactorias. ¿Por qué? Porque han sido del hombre. Y esta no es mi palabra, esta es la palabra de Dios. Y por cierto que si tú la crees en tu corazón, tu vida será diferente, tu vida será distinta. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para andar cambiando de opinión. Pero si decides en esta noche creer a sus promesas y creer a la palabra, verás siempre el peligro y acudirás hacia Él, porque Él es el único que nos puede ayudar. Cuando nos dejan nuestros amigos, cuando nos dejan nuestros familiares, nuestros seres queridos, ahí estará Dios para ayudarte. Ahí estará Dios para revelarte y para mostrarte. Pero si estás dispuesto en esta noche, yo quiero guiarte a que hagas una oración de fe. Una oración que no me la haces a mí, sencillamente voy a guiarte porque quizás nunca lo hiciste. Solamente voy a guiarte, pero la convicción es solamente tuya, porque te animas a creer. Si estás dispuesto, quiero que cierres tus ojos. Allí donde estás, levanta tu mano y puedes repetir conmigo esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra y te pido, Dios, que tú me perdones de todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón. No quiero sufrir más daño. Señor Dios, quiero ser un hombre, quiero ser una mujer avisado. Quiero ser una mujer avisada que pueda ver el peligro. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.